Listo. Y presentar toda mi pantalla. ¿Me confirman que vean mi pantalla, por favor? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Aló? ¿Me No, están profe, escuchando? pues yo la verdad no veo. A mí sale presentación, el Kim Ricardo, la verdad. No sé, mis compañeros sí la ven. ¿Sí están viendo mi pantalla? Mira, aquí ya tengo la presentación. ¿La están Ah, viendo? ahora sí. Ya, profe, ya se ve. Listo. Sí, ya, Bueno, ahora sí. Sí, listo. Entonces vamos sí, a señor. iniciar. Entonces, buenas noches a todos. Eh, Mi nombre es Elkin Ricardo Laverde, soy el tutor de ustedes. Fueron mis citados para la conferencia de hoy. Lástima que hayan tan poquitos, se supone que somos 166, pero bueno, ni modo. Vamos a tratar los temas acerca de la unidad número 2, que es proposiciones categóricas y cuantificadores. Esos van a ser los temas, cuantificadores, proposiciones categóricas, la simbología, las proposiciones contradictorias, o sea, la clasificación de nuestras proposiciones categóricas y los tipos de razonamiento. Para comenzar, entonces, vamos a definir entonces qué es una proposición una proposición categórica, perdón, un cuantificador. Entonces, un cuantificador me determina una cantidad, ¿sí? O una medición. En este caso, en el ejemplo, el cuantificador es el que está dentro del recuadrito rojo, en donde dice todos los animales mamíferos son vivíparos. Ese todos es mi cuantificador. Nosotros ya por experiencia, yo sé que ustedes ya han desarrollado eh, algunos ejercicios de la guía, ya me han enviado los avances, entonces es un cuantificador universal, ¿cierto? Bueno, eh, cuando también tenemos una expresión como para todo se denomina un cuantificador universal, ¿sí? Ya vamos a ver el símbolo que es la A al revés, eso me simboliza la expresión para todo. Y cuando yo tenga la expresión existe algún, entonces hace referencia a un cuantificador existencial. Perdón, me va a salir aquí a la pantalla completa para darle ingreso aquí a la persona. Listo. Bueno. Eh, entonces, en ese orden de ideas, para todo, la simbología es la A que está al revés, que es un cuantificador universal, y el cuantificador existencial se representa con la E al revés también. Entonces, esa es la simbología de mis dos cuantificadores, el existencial y el cuantificador universal. Entonces, dentro de nuestras expresiones cotidianas y dentro de las proposiciones categóricas, nosotros encontramos varios tipos de cuantificadores. Aquí podemos ver un grupo o un resumen de los cuantificadores que se utilizan o los más usuales. En ese caso son todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un o uno y algún. Ejemplo, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Ese todos es un cuantificador. Algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. Algunos es el cuantificador de esa proposición categórica. Entonces, ya entrando a las clases de cuantificadores, habíamos hablado de cuantificador universal y cuantificador existencial. Vamos a ver entonces la parte del cuantificador universal. Entonces, esa parte del cuantificador universal es o hace relación a una proposición que es verdadera para todos los valores de X en un universo de discurso o
de, digamos, de la proposición como tal. Ejemplo, todas las frutas son dulces. Entonces recuerden que todas hace referencia a un cuantificador universal afirmativo. Ninguna fruta es dulce. Eso es un cuantificador universal negativo. Ninguna. Quiere decir que no hay. Entonces es negativo. ¿Cómo se simboliza entonces ese tipo de cuantificadores o cuál es la simbología de esas expresiones que hacen referencia a nuestras proposiciones? Entonces, cuando es un universal afirmativo, recuerden que la simbología que es universal es para todo, ¿cierto? Entonces, cuando es afirmativo, entonces, ¿cómo se lee eso? Para todo X existe un universo que cumple un P de X que es una característica, ¿ok? En este caso, ya vamos a ver ahora el ejemplo de esa característica que equivale al P de X. Y cuando hablamos de universal negativo, es todo lo contrario, no se cumple para ninguno, ¿sí? Es decir, para todo no se cumple. Hay que hacer una claridad acá importante, y es que si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte del cuantificador universal negativo, la negación no va dentro del cuantificador o dentro del símbolo de cuantificador, o sea, la A, sino va dentro de la característica, o sea, el P de X. ¿Mm? Ya vamos a hacer una aclaración de eso en el ejemplo. Simbólicamente entonces tenemos los siguientes ejemplos. Todas las frutas son dulces. Es un cuantificador universal afirmativo. Todas, todos. Entonces, la simbología, ¿cómo sería? Para todo X pertenece a un universo de P de X. El P de X es, recuerden, la cualidad. Entonces, ¿cómo sería la expresión final simbólica de esa proposición? Es para todo X, ¿sí?, que pertenezca a un universo, X es dulce. Fíjense que el P de X que viene acá en la expresión simbólica es la cualidad. Entonces, X es dulce. Entonces, para todo X que pertenece al universo, X es dulce. Esa es la parte simbólica que representa esa proposición categórica. Para la segunda proposición, o el segundo caso, que es un cuantificador universal negativo. Ninguna fruta es dulce. Entonces tenemos la simbología general, ¿sí?, que es para todo X pertenece a un universo en donde no P de X. Recuerde que el PX es la característica. En ese caso, entonces, nuestra simbología final quedaría para todo X que pertenezca a ese universo, ¿sí?, o sea, las frutas, en este caso, X no es dulce. Ese es el P de X, la característica. X no es dulce. Ahí voy a hacer un paréntesis, y hay que hacer una aclaración. En algunos de los ejercicios que ustedes están desarrollando dentro de la guía, encuentran dos características. Por ejemplo, que el señor sea bombero y que sea hombre, por decir algo, ¿sí? En ese caso, ¿cómo es la simbología? Para todo es exactamente igual, pero entonces en la cualidad hay que unir el P de X que sea bombero y con la conjunción sea hombre o masculino, por decir algo, ¿ok? Recuerden eso para tenerlo en cuenta dentro de la solución de su ejercicio. Eso creo que está para el ejercicio número, creo que es el 2, no estoy mal, el 1 o el 2. Bueno, de ahí no sale. Listo, vamos a continuar. Entonces, tenemos algunos ejemplos y entramos en la parte del cuantificador existencial o particular. Entonces, aquí se trata de que existe al menos un elemento del universo para que el discurso sea verdadero, o se refiere al enunciado o a mi proposición categórica. ¿Ok? Tenemos aquí el primer ejemplo, el primer caso. Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16
1604. Ese algunos es un cuantificador existencial o un cuantificador particular. Como se matricularon, entonces vamos de una vez a clasificarlo como afirmativo. ¿Ok? Entonces existencial afirmativo. En la segunda expresión, o en la segunda proposición categórica, tenemos que, nos indican, algunas estudiantes, bueno, algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 16-4. Ese no se matricularon me indica que es negativo. Y el algunas quiere decir que es al menos uno, alguna, es existencial. Entonces, se clasifica como un cuantificador existencial negativo. ¿Cómo se simboliza? Entonces, al igual que en el otro era para todo, aquí existe. Ese símbolo entonces es la E volteadita. ¿Y cómo se lee? Dice que existe un X, ¿sí? Al menos un X que pertenece a un universo, o sea, la misma parte del otro cuantificador, que cumple una característica, en este caso P de X. Y cuando es un cuantificador universal negativo, es exactamente igual. Existe o hay al menos un elemento de ese universo que no cumple con la característica, es decir, con nuestro P de X. ¿Mm? Simbólicamente, tenemos lo siguiente. Entonces, nos dan la primera expresión. Tenemos algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604. Habíamos dicho que era existencial afirmativo. Entonces, está la simbología general. Existe un X que pertenece a un universo que cumple el P de X. Y ya mi simbología final, que es la parte en la que termina este párrafo, es que existe un X que pertenece a un universo en donde X, al menos ese estudiante o esos estudiantes, matricularon en el periodo 16-4. Entonces, recuerden, es exactamente el mismo caso del cuantificador universal. El P de X es la característica, en este caso, que se matricularon en el periodo 16-04. ¿Ok? Tenemos para el segundo caso, entonces, el cuantificador, pero negativo, el mismo cuantificador existencial, pero negativo. Algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 16-4. Algunos, cuantificador existencial, existe. Negativo, no se matricularon. Entonces tenemos la simbología general, que es la primera parte que queda debajo de la proposición, en donde me dice que existe un X que pertenece a un universo en donde no cumple el PX, o sea, la característica. ¿Ok? Entonces, ya la parte simbólica final de esa proposición sería, existe un elemento X que pertenece al universo en donde el X no matriculó en el periodo 16-4. Ese es mi P de X. ¿Listo? Y así queda, digamos, desarrollada o definida la parte simbólica de esas proposiciones. Esto equivale al ejercicio número 1, realmente. Estamos haciendo la abstracción de ese ejercicio que tienen que desarrollar en la guía. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Vamos a hacer un paro, vamos a hacer un cortecito acá pequeño y si hay alguna duda me indican por favor y si no continuamos. Por favor, los escucho. Yo no, profe. ¿No hay dudas? ¿Ninguna duda? No, profe, por mi parte tampoco. Bueno, Ronald, entonces vamos a continuar. Me confirman cuando vean mi pantalla otra vez nuevamente. ¿Ya están viendo mi presentación? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces aquí vamos. Bueno, entonces vamos a entrar ya en la parte o en otra parte del tema, que es la parte de las proposiciones, cómo se clasifican y cuál es la estructura de las proposiciones. Entonces, nos dicen que una proposición
o las proposiciones categóricas son afirmaciones acerca de categorías o clases, que toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de relación entre ellos. Por eso tengo siempre dos proposiciones, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos dos proposiciones categóricas. Mi primera proposición P me la definen como todas las aves son animales. Y la segunda, recuerde que son dos miembros, dos clases, es algunas aves no son animales. En el ejemplo 2, mi proposición, recuerden que yo puedo definir o debo definir mis proposiciones categóricas como mis proposiciones simples normales de la forma de P, Q, R hasta la Z, ¿listo? En ese orden las puedo nombrar. Voy a darle aquí, me permite. Entonces, en ese orden las pueden nombrar, que se me hizo la presentación. Ya. Entonces, mi primera proposición categórica para el ejemplo 2 es todos los estudiantes son aplicados y responsables. Y la segunda es algunos estudiantes son aplicados y responsables. Ese es un ejemplo, o son dos ejemplos de proposiciones categóricas. Tenemos dos, P y Q, T y U. Aquí digamos que es una parte de la estructura ya como tal. Esas expresiones categóricas, proposiciones, van a tener los siguientes elementos. El cuantificador, que es lo que hemos identificado ya en la parte anterior. Todo, ningún, algún. El sujeto, que el sujeto, nosotros sabemos que ya por definición, entonces se hace a un individuo, una persona, una cosa, ¿sí? La la cópula es importante porque es el verbo y sobre todo porque si es el verbo ser, con mayor razón. Entonces, es, son, era, eran, esa es la cópula. Y el predicado, pues es, digamos que la parte de una característica o sí, de una característica acerca del sujeto. ¿Ok? Eso lo vimos nosotros desde el colegio, desde cuando veíamos nuestras estructuras en español. Esa es la forma en que se define una estructura. Aquí tenemos entonces un ejemplo y vamos a hacer la clasificación y vamos a hacer toda la relación de esas proposiciones categóricas. Entonces, tengo mi primera proposición. Me disculpan, aquí voy a darle entrada porque me da pena dejarlos por fuera. Eh, admitir. Víctor. A ver, otra vez. Listo. Entonces, en el ejemplo 1 tenemos, o me define mi primera proposición categórica P como todos los estudiantes ganan el curso. Esto es cierto, aquí solamente hay que entrar y cumplir y gana. Q, que es mi segunda proposición, algunos estudiantes no ganan el curso. Vamos a hacer entonces la identificación de los elementos de eso. Aquí se me fue esa creo que viene después. Esta es la estructura. Entonces, recuerden que teníamos el cuantificador, que era mi primer elemento, el sujeto, la cualidad o cúpula, el predicado y la última que tengo aquí en la tablita es la clasificación ya propiamente dicha de esa proposición. Entonces, para esa expresión, la primera, todos los estudiantes ganan el curso, vamos a ver entonces cómo se clasifica. Entonces, todos es el cuantificador. ¿Listo? Aquí está para P. Todos, cuantificador. Término sujeto, los estudiantes. Vamos a devolvernos. Piense, los estudiantes. Esta es mi categoría. O sea, este es mi sujeto. ¿Listo? Luego, ¿qué sigue? La cópula. Ganan. Recuerden que es un verbo. Y el predicado, ¿sí? Es el curso. Ya tengo identificados los elementos de esa proposición dentro de esa tablita. Aquí están completos. Ay, me devolví para el otro lado. Aquí están. Todos es el cuantificador. El término, el sujeto son los estudiantes. La cualidad o la cópula es ganan. Y
el término o predicado es el curso. Vamos a hacer la clasificación para la segunda proposición categórica, que es Q. Entonces, aquí para Q vamos a identificar primero el cuantificador. Aquí el cuantificador es algunos. Es un cuantificador existencial. El sujeto, estudiantes, mismo sujeto. La cópula o, si la cópula es no ganan, en este caso es el verbo, y el predicado vendría a ser el curso. Aquí está. Q, cuantificador algunos, sujeto estudiantes, la cualidad o cópula no ganan y el predicado es el curso. Ahora entonces vamos a hacer la clasificación utilizando aquí esta tablita. Este cuadrito yo sé que está por ahí dentro de el material de lectura de ustedes. Entonces fíjense, para la primera proposición categórica P, el cuantificador es todos ganan. El cuantificador es todos, perdón. Cuantificador universal afirmativo. Si yo me voy para la tablita al lado, veo que dice en la primera imagen universal afirmativo. O sea, es esa. Quiere decir que es letra A. Y fíjese que en la clasificación para esa proposición, la primera proposición P, la letra es A. ¿Ok? Vamos a hacer la clasificación para Q. Cuantificador algunos. Voy a revisar la cópula o la cualidad. No ganan, es negativo. Entonces es algunos cuantificador existencial negativo o particular negativo. Me voy para la tablita y miro. Es la cuarta figura, dice particular negativo. O, entonces tengo ya mi mi primera proposición clasificada como A y la segunda como O. Ahora, ¿qué me queda? Establecer la relación entre ellas. ¿Cómo lo hago? Mediante el cuadro de oposición. Este es el cuadro de oposición. Entonces, esas letras, según la clasificación A, E, I y O, vienen distribuidas de esta forma y vienen las relaciones que se pueden encontrar. Entonces, vamos a hacer la clasificación para ese ejemplo. Como es A, fíjense, yo identifico que la primera P es A, está dentro del círculo, y la segunda proposición Q me dio O. Si yo trazo una línea, o si ven ustedes que hay una línea ya negra dentro del cuadro, yo aquí la puse en rojo para que se visualice, dice contradictorios o contradictorias. ¿Qué me indica eso? Que esas proposiciones categóricas son contradictorias. Esa es la relación que hay entre ellas. Es decir, contradicen. ¿Sí? Esa es la relación que hay entre ese par de proposiciones categóricas. Y hasta aquí llegó el ejercicio. Esto es para el ejercicio, creo que es el número 2 o el número 3 de la guía. Esto es exactamente igual. Estamos haciendo el desarrollo de eso. Ejemplo número 2. Nos definen entonces la primera proposición categórica P como ningún político es honesto, tan actual. Y la segunda proposición Q, algunos políticos son honestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar primero la estructura y los elementos de esas proposiciones categóricas. Aquí ya está la estructura y los elementos diferenciados de esas proposiciones. Entonces, para P, identificamos primero el cuantificador, ninguno, el sujeto político, la cualidad o la cópula es y el predicado honesto. Vamos a nuestro cuadrito y aquí está. Cuantificador ningún, término sujeto, político, cualidad es, término predicado honesto. De una vez vamos a hacer la clasificación. Entonces, ¿qué tipo de cuantificador es?
Ninguno es un cuantificador universal negativo. Ninguno. Entonces yo me voy para la tablita de al lado y busco dónde está universal negativo. Es la segunda imagen, el segundo cuadradito, y entonces su clasificación es E. Entonces se clasifica como E. Para la proposición Q, nos definen, algunos políticos son honestos. Cuantificador, algunos, sujeto, políticos, cópula, son, y el predicado son honestos. Están identificados acá, dentro de mi estructura, algunos, el cuantificador, el sujeto políticos, la cualidad o cúpula son el predicado honestos, y entonces vamos a hacer la clasificación. Algunos son. Eso es un particular afirmativo, ¿cierto? Algunos son o algún es. Entonces, particular afirmativo. Me voy para la tablita al lado y busco ese cuantificador. Particular afirmativo es el tercero que está acá. Y entonces tengo clasificadas las dos proposiciones. Hey, voy a darle ingreso a alguien. Admitir. Listo. Y entonces tengo la clasificación de mis dos proposiciones categóricas. ¿Qué me resta entonces? Hacer la relación entre ellas. Entonces tenemos nuestro cuadro de posición y vamos a identificar. La primera me dio E y la segunda I. Entonces tenemos señalado ahí en un círculo la primera y en un círculo la segunda. Quiere decir, perdón, discúlpenme, quiere decir que entonces, en ese caso, si yo trazo la línea o miro qué línea me une la letra E con la I, voy a encontrar que son contradictorios o contradictorias. Ese es el resultado de la relación entre esas dos proposiciones y hasta aquí llega el ejercicio también. Otro ejemplito. Dice, o me definen mi proposición P como en la noche todos los gatos son pardos. Y mi proposición Q, en la noche ningún gato es pardo. Identifiquemos entonces los cuantificadores. El cuantificador de P es todos, el sujeto, los gatos, la cópula o la cualidad son y el predicado pardos. Para la proposición Q, identificamos los mismos elementos. El cuantificador es ningún, el sujeto es gato, la cualidad de la cópula es y el predicado es pardo. Pardo, ¿ok? Aquí están entonces esos elementos ya dentro de la estructura de la tabla, ya diferenciados. Y entonces vamos a mirar la clasificación. Entonces, todos los gatos son, todos son, quiere decir cuantificador universal afirmativo, la primera imagen de mi tablita, el primer cuadrito, o sea, A, aquí está, entonces clasificado como A. Y el segundo cuantificador es ningún es, cuantificador universal negativo, o sea, E. Vamos a mirar entonces nuestro cuadro de posición, cómo queda. Entonces aquí están las dos, A y E. Son contrarias. Fíjese que aquí ya hay diferencia con las otras. Aquí son contrarias, ¿ok? Y hasta ahí llega la clasificación la clasificación o la relación entre las dos proposiciones. Vamos a hacer otro paro acá, otra pausa, y vamos a resolver preguntas si tienen dudas, ¿ok? Entonces, los escucho, por favor. Profe, una pregunta. Es del primer ejercicio. Es Estefanía, ¿qué? con la parte de la simbolización. O sea, cuando ejemplo, me dan un ejemplo de un algún hombre
y abajo cuando ya tengo que escribirlo, Ah, en la no simbología. como tal de... En Sí, la o sea, parte, pero no me estoy refiriendo como tal de abrir paréntesis, existencial universal, no, sino en la parte escrita que es como si debo siempre utilizar como nos han mostrado los ejemplos de existe algún y en el universal todos los. Entonces quiero saber cómo, no estoy clara como en esa parte de si siempre debo utilizarla así al comienzo. ¿tú llegaste tarde? Discúlpame, Estefanía. Señor, ¿Tú viniste tarde? Es que ya habíamos explicado eso. Mira, aquí está. sí, pero, o sea, es que no, o ¿O sea, qué parte? sí está claro, sí, pero en la parte de como cuando ya la, o sea, la escribo contextualmente, o sea, siempre tengo que utilizar el existe algún, siempre, para, sí, No entiendo tu pregunta. ¿Me para estás el ejercicio. preguntando? La preposición que me están dando es el argumento. O sea, es de la primera parte, ¿cierto? Es de la simbología. Me estás Sí, preguntando, es que no te entiendo. O sea, estamos sí, hablando. solo la parte escrita, o sea, porque pues tengo clara la otra, sí, la del paréntesis que pues universal, bueno, Listo. sino que es de la parte escrita, sí, sí, de todas las frutas, de ejemplo, sí, es, entonces, como la que yo tengo siempre de utilizar, digamos, todos los hombres, ejemplo, X, tal que Claro, o X sea, son estás buenos. viendo la presentación, ¿cierto? Es de eso. Sí, señor. ¿Sí? Listo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí fíjate que al comienzo esa es la parte general de la simbología, ¿sí? Esa es para, Mm, dice, para todo X existe un universo, ¿sí? Existe un X, ¿sí? Que pertenece a ese universo que cumple una cualidad P de X, ¿sí? ujú, Digamos que digamos que, digamos, el significado de esa expresión, ¿sí? Y aquí está debajo, es decir, para todo X se cumple un P de X, esa cualidad. En este caso, ¿cuál es la cualidad? Que las frutas son dulces, ¿sí? Entonces, fíjate que aquí debajo ya, cuando está la parte ya definitiva, que es la parte simbólica, dice, todas las sí. frutas X, tal que X son dulces, ¿sí? Ujú, Y la simbología, para todo X pertenece al universo. ¿Qué universo es? Que son frutas, ¿cierto? ¿Cuál es la sí, cualidad que tiene que cumplir? O el P de X, que es dulce, ¿sí? Entonces viene dulce. entre ese paréntesis, ¿sí? ¿Ok? Sí, pero digamos en la parte de abajo, si es ninguna, entonces uno pone todas las frutas X. ¿Sí me No, entiendes? Eso es lo que yo quiero llegar. si es ninguna, Entonces yo entonces quiero fíjate, saber si es si ninguna, entonces dice, todas no, las... no, o Exacto, sea, es lo que yo quiero saber. Es eso. exactamente, entonces existe o hay un elemento, ¿sí? Que pertenece al universo en donde no se cumple la cualidad que no es dulce. Entonces, todas las frutas, ¿sí? Porque sí tiene que cumplir la cualidad que es fruta, ¿sí? Tal que no es dulce. Entonces, fíjate que yo no le coloco acá en la negación al cuantificador, sino lo introduzco dentro del PX, que es la cualidad. No X no es dulce. ¿Sí, Sí. Estefanía? Y pues, o sea, por eso, o sea, entonces, digamos, si me dan ninguna, estaría correcto que yo escriba todos los hombres X, coma tal que X no son buenos. ¿Sí Sí, me claro, esa estaría es la correcto? cualidad, claro. Ah, Entonces, ok. Igualmente con el existencial universal de ambos. claro, claro, es De exactamente igual. Entonces, fíjense, existe algún hombre X menos. sí, Sí, existe sí, uno, sí, mira, estoy en aquí, lo correcto. exactamente, aquí yo Es lo que tengo, mira, quiero saber si estoy en lo correcto, ¿no? aquí tengo, por ejemplo, esto. Aquí tengo, mira, tengo esto que es una asesoría que hice precisamente hoy a un estudiante por Skype. Entonces yo le decía esto, él me Ok. preguntaba sobre los cuantificadores, me decía, entonces, ¿cómo es la simbología? Entonces, fíjense aquí hay un ejemplo que dice, ¿existe algún número primo múltiplo de 2? ¿Sí? Entonces, fíjate, existe un número X que sea primo y que debe ser múltiplo de 2 también, ¿sí? En este caso, fíjate que tiene que cumplir dos cualidades, ¿sí? Entonces, en el caso de la fruta, por ejemplo, en el caso de la fruta, Con el tal ¿sí? que. En el caso de la fruta, yo diría, yo diría que aquí faltaría algo, ¿cierto? Yo le podría poner otro. ¿Qué cumple? Tiene que ser fruta, ¿cierto? Eso les pasa a ustedes Sí. en sus ejercicios. Entonces yo les coloco en la realimentación. Listo. Que sea fruta y que sea dulce. Y entonces, ¿cómo se coloca eso? Entonces, X es dulce. Voy a ponerlo acá. X fruta, ¿sí? Y el operador, el del gorrito, que es como es que lo saco yo acá, me olvidó ya.
Bueno, no alcanzo a ver. Entonces, I. Ustedes colocan ahí el símbolo de disyunción, ¿ok? Y es dulce. Y así queda. Pero eso no Vaya. sería negación, No, lo que bueno, el pasa es que simbolito, aquí se me bajó porque para es... el otro lado. Es que aquí se me bajó para el sí, otro sí. lado. Sí, es que se me fue para el otro lado, pero Ah, ok. pues Sí, yo, sí, o sea, sí, sí, o sea, porque es ya que creo que es hacia es abajo que el triangulito. saqué, Bueno, la voy hacia abajo. es que estoy tratando de sacar el simbolito del, Sí, del I. ¿Sí me entiendes? Estoy tratando de sacar. A ver si los. Ah, mira, ya sí, salió. sí, Por ahí salió ya. Por ahí ya salió sí, sí, ya. ya lo borré. Ya volví y lo borré. Ah, entonces, eso. Entonces, X es fruta, ¿sí? Y Ah, ok. es dulce, ¿sí? Yo lo puedo dejar, digamos, o sea, está correcto que en este caso sea dulce, ¿sí? Pero Sí, solo si yo quiero digamos, la mm, rigurosidad matemática, tengo que especificar las dos cualidades, ¿sí? Yo personalmente les estoy corrigiendo eso, pero les estoy valiendo que me entreguen solo que sea la cualidad, que sea fruta, ¿sí? O que sea dulce. ah, Ahí no hay ningún problema, ¿listo? Pero si era esa tu pregunta, entonces ahí no hay ningún lío, ¿listo? sí, sí, señor. Es que lo que te decía, o sea, solo quería saber porque me estaba guiando del, del bilirrubin pasado, entonces tenía la duda como que, bueno, me dan ninguna y abajo están diciendo otra vez como todas las frutas, entonces tenía esa la duda. Vale, muchas gracias. Ahora sí me quedo claro. Ahora, de todas maneras, mira, hay una cosa, yo también puedo definir, ¿sí? Yo puedo definir aquí, o yo puedo hacer el cambio en vez de tener un cuantificador universal negativo, puedo utilizar un existencial. También se puede hacer. Me explico. Mi cuantificador aquí es que todas las frutas son dulces, ¿cierto? Si yo utilizo Sí, un existencial es que existe al menos una que no es dulce. Y ahí estoy negando la primera también. También lo puedo hacer de esa forma, Estefanía. ¿Sí? ah, ok, ¿Sí? También lo puedo hacer de esa manera. vale. También es válido. ¿Listo? Vale, señor. Igualmente espera la retroalimentación porque pues la envié. Sí, no, ya Por eso revisé los errores esta me mañana y estaba... mañana reviso lo que me enviaron hoy. ¿Listo? Bueno, Ah, íbamos qué vale, entonces señor. en las Vale, muchas preguntas. gracias. Listo, Igualmente. Estefanía. Listo. ¿Qué otra duda tienen? ¿Alguna otra pregunta? ¿Los escucho? Si no, continuamos con digamos que ya la última parte, que es la parte de los razonamientos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Vamos entonces a continuar con la parte de el razonamiento, que eso hace parte del ejercicio número 4, ¿cierto? Ahí están entrando todavía. Permítanme un segundo, les doy aquí ingreso. No se les vaya a olvidar pedirme el link de asistencia. Ya se los voy a compartir una vez, mejor dicho. Después se me olvida. Asistencia y evaluación. Aquí está. Control C. Está el chat. Chat. Control B. Listo. Ahí les envié el chat de asistencia. Bueno. Entonces, vamos a entrar a la parte de los razonamientos. Entonces, nosotros habíamos visto en la parte del B-Learning que yo hice, yo no sé si ustedes estuvieron el día de antier, tuve B-Learning, hicimos, digamos, una pequeña definición de qué es un razonamiento. Entonces, el razonamiento se define o se puede conceptualizar como una actividad que consiste en una organización y una estructuración de ideas para llegar o alcanzar una conclusión. Dentro de este tipo de razonamiento, fíjense que es, bueno, el razonamiento como tal y ese proceso nosotros lo hacemos desde nuestra infancia, ¿sí? Desde que tenemos cierto desarrollo, nuestro cerebro está acostumbrado a hacer ese tipo de abstracciones y de procesos mentales. Ese tipo de o ese razonamiento tiene dos grandes grupos, que es el razonamiento deductivo y el inductivo. El razonamiento deductivo es aquel que parte de lo general para llegar a lo particular.
sea, parte de lo más grueso, de lo más amplio, para llegar a algo más específico. Y aquí se parte de una cosa, de un concepto que ya está válido dentro de la descripción o la visualización de un evento. Quiere decir que ya está comprobado prácticamente, ¿sí? Mientras que en el inductivo se parte de lo particular para llegar a lo general. Y podemos hablar de una probabilidad porque no tenemos una certeza de que sea válido eso, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, empezamos con un ejemplo. En este caso, me dicen determinar si el razonamiento es deductivo o inductivo. Entonces, mi argumento me dice lo siguiente. Los ciclistas deben tener buen estado físico. Nairo Quintana es ciclista. Por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen físico o buen estado físico. ¿Listo? Entonces, aquí yo les decía en el B-Learning que mm, nosotros de por sí ya sabemos que un ciclista debe tener una preparación física increíble y en realidad todos los deportistas de alto rendimiento. Pero pues entonces nosotros partimos de algo que ya sabemos, ¿sí? ¿Qué identificamos ahí o qué debemos hacer para identificar el tipo de razonamiento que nos muestra el argumento? Yo les digo siempre, primero identificamos el evento de inicial o de partida. En este caso dice, los ciclistas deben tener buen estado físico. Ese los, ¿sí? Los, que es mi premisa mayor, también la encuentran ahí en la literatura, ¿sí? Es general, es plural, me está hablando de varios, ¿cierto? Entonces yo ahí estoy viendo que de pronto ya empiezo a partir de algo general. Luego me dice que Nairo Quintana, la otra premisa es particular. ¿Y en qué concluye? Nairo Quintana, también particular. En este caso, en donde mi evento inicial o digamos que mi punto inicial es general y llego a uno particular, entonces definimos ese tipo de razonamiento como deductivo. ¿Sí? Partimos de algo general y llegamos a algo particular o más específico. Aquí hay otro ejemplo. O me piden indicar si es deductivo o inductivo. Juan compró un carro de marca Renault. Ahí está el carrito, Renault 4. Carro no me olvides, el cariño verdadero. Y salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. ¿En qué concluye? ¿O cuál es la conclusión de ese argumento? Todos los carros de marca Renault son muy buenos. Entonces identificamos el evento o el punto inicial del argumento, en este caso Juan. Luego, en la premisa número 2, digamos en la premisa principal Juan, luego aparece en la segunda premisa Andrea compró un carro, también es particular, ¿sí? Y llegamos a generalizar la situación y podemos decir que todos los carros de marca Renault son muy buenos, o sea, es algo general, ¿cierto? En este caso, si partimos de algo particular y llegamos a generalizar, estamos hablando de un proceso de razonamiento inductivo. Yo les decía a ustedes en la sesión de B-Learning de hace 2 días o de antier, que entre estos dos tipos de razonamiento hay algo muy, muy especial que hay que diferenciar. Y es que en el razonamiento inductivo realmente es el que más enriquecimiento nos da desde la parte de conocimiento. ¿Por qué? Porque yo cuando empiezo a observar cosas particulares y luego yo puedo llegar a generalizar, cuando yo generalizo y hago un estimado, estoy formulando una hipótesis, ¿cierto? Esas hipótesis, luego, cuando son validadas, son probadas mediante el método científico, se convierten en teorías. Y esas teorías son realmente las que son importantes para
todo lo que ocurre con nuestro entorno. Las leyes físicas, las leyes de la química, las leyes de la estática, de la hidrodinámica, de la termodinámica, todo eso partió de esto, de una observación y de poder establecer una ley ya y de generalizarlo. ¿Ok? Entonces, este tipo de proceso de razonamiento es importantísimo, ¿ok? Porque va ligado al proceso de investigación científica. Tenemos otro ejemplo. Me piden determinar si el razonamiento es deductivo o inductivo. Los deportistas de élite deben tener buen físico. Catherine Ibargüen es deportista de élite. Por lo tanto, Catherine Ibargüen tiene buen estado físico. Entonces, fíjense que estamos partiendo de los deportistas, de algo general, y estamos especificando de un individuo, que en este caso es nuestra chica, Catherine Ibargüen. Entonces, si partimos de algo general y llegamos a algo particular, estamos hablando de un proceso de razonamiento deductivo. Otro ejemplo, me dicen lo mismo. Mire o establezca qué tipo de razonamiento encuentra en ese argumento. Sandra compró un celular marca Clony y le duró muchos años. Elizabeth compró un celular marca Clony y le salió muy bueno. Por lo tanto, todos los celulares marca Clony son muy buenos. Entonces, fíjense que arrancamos de o identificando el evento inicial, ¿sí? O nuestro punto de partida en el argumento, que en este caso es particular, que Sandra compró, Sandra, y le duró muchos años. Luego, la segunda premisa, Elizabeth, también es particular. Ella compró también el mismo celular de esa marca. Y entonces se llegó a una conclusión en que todos los celulares marca Clony son muy buenos. Partimos de unos eventos o unas situaciones particulares para llegar a generalizar. En este caso es un razonamiento inductivo. Yo les puse la imagen de un televisor porque me acordé de la marca Clony que salía en el siguiente programa antes en las caricaturas. Entonces lo puse ahí. Ya vamos a terminar, tenemos dos ejemplitos más y terminamos. Y podemos dar un espacio para preguntas. A mí también me indican que busque la solución y que diga si eso es inductivo o deductivo. Entonces, fíjense que este argumento es un poquito más largo y es el siguiente. Luis fue de visita donde su hermana en Medellín. Por eso puse ahí los gordos de Botero, que es la plaza ahí en Medellín. Un día decidí ir a visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante el recorrido, Luis observa dos perros de color negro. Al llegar a la casa, Camila se da cuenta que ella también tiene un perro negro, por lo cual ella concluye que en Medellín todos los perros son de color negro. Entonces, si nosotros analizamos el contexto en donde comienza, entonces dice, Luis comienza, visto a su hermana y un día decide visitar a Camila y Luis observa dos perros negros. Bueno, ahí tengo mi primer evento, ¿no? Luego dice que cuando llegó a la casa de Camila observó que ella también tiene otro perro negro. Entonces, yo en ese caso, yo ya puedo darme un indicio de qué tipo de razonamiento es. ¿Por qué? Porque son eventos particulares, ¿sí? Y ella entonces dice, entonces todos los perros son de color negro aquí en Medellín. Y generaliza. Y nosotros sabemos que si partimos de un evento particular y generalizamos, estamos hablando de razonamiento de tipo inductivo. Otro más cortico. Hernán sale todos los viernes a bailar con sus amigos. Hoy es viernes. Por lo tanto, Hernán sale a bailar con sus amigos. Entonces, fíjense que Hernán sale a bailar es todos. Entonces, eso es como algo general, ¿cierto? Dice, hoy es viernes, un evento particular. Entonces, hoy me voy a bailar o se va a bailar Hernán. Entonces, si parte de lo general y llega a lo particular, estamos hablando de razonamiento deductivo. ¿Ok? Creo que este ya es el último ejemplo. Eh, me lo inventé yo realmente. Dice,
LeBron James fue él fue el jugador más valioso de la NBA. LeBron mide 2,17 metros y es ala pivot de Los Ángeles Lakers. Ala pivot es un puesto dentro de la cancha, ¿listo? Para que no se van a enredar. Luego dice, en el año 2017, el jugador más valioso fue Kobe Bryant, quien murió este año, o sea, eso fue el año pasado. Kobe también era ala pivot y medía 2,05 metros. Shaquille O'Neal fue votado como el jugador más valioso de la final de Los Ángeles Lakers y los Celtics de Boston en el año 98. Shaquille también era ala pivot y medía 2 metros 11. Los jugadores más valiosos de las finales son los que juegan en la posición de ala pivot. Esa es la conclusión. Entonces, si yo reviso el contexto de mi argumento, estoy viendo que se identificó algo particular. Entonces, ¿cuál fue lo primero? LeBron James jugaba de ala pivot. Luego, Kobe Bryant jugaba de ala pivot. Shaquille O'Neal en el otro año jugaba a la pivot. Esos son casos particulares. ¿Y en qué concluimos? Los jugadores más valiosos son los que juegan en ala pivot. Estamos generalizando. En este caso, el razonamiento es de tipo inductivo porque va de lo particular a lo general. Uy, aquí queda uno. Otro más. Dice, el supermercado de mi barrio tiene precios muy altos. La farmacia de mi barrio muy cara o tiene precios muy altos. Los comercios de mi barrio son muy caros. Entonces, ¿yo qué identifico? Puntualmente, el supermercado, identifico la farmacia y concluyen que todos los comercios son caros. Entonces, si yo paso a identificar eventos, situaciones particulares y llego a concluir en algo general, estamos hablando de razonamiento inductivo y esa es la respuesta de ese ejercicio. Muchas gracias. Entonces ya comenzamos, entonces les doy vía libre para que por favor eh, hagan sus preguntas pertinentes si hay que hacerlas, si tienen dudas. Entonces los escucho, por favor. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló, Sí, me están profe, yo escuchando? lo escucho. ¿Tiene alguien preguntas? Voy a dejar de presentar acá. ¿Ninguna pregunta? ¿No hay ninguna duda? ¿Todos llenaron la Pro- asistencia, por favor? Pues profe, yo seleccioné ya el ejercicio como tal, pero hasta el día de mañana voy a iniciar con la labor de desarrollo. Listo, Ronald. Entonces, cualquier Pero inquietud, digamos, pues lo estaré pero digamos que molestando por el foro o pero el por tema fue Skype. claro. Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo. No hay más preguntas, no hay más dudas, nadie me contesta. Deben estar haciendo la comida. No, señor, por mi parte quedó claro. Estefanía sí ya tiene la comida hecha. Los otros están haciendo todavía la cena. Bueno, entonces, por favor, en el chat les compartí un formulario pequeñito, ¿sí? Que es para mi uso personal de asistencia, para tener una evidencia de que tuvimos la sesión, cuántos asistentes tuvimos. Eh, Les doy las gracias por su asistencia, por su puntualidad. Si no hay más preguntas, entonces pues ya daría por terminada la sesión. Bueno, no hay preguntas, no hay más dudas. Les comento que creo que el sábado voy a hacer otra webconferencia más o menos como, o sea, va a ser lo mismo para los que no hayan podido, digamos, estar el día de hoy. Si ustedes tienen preguntas y quedó de pronto algo por ahí en el tintero, pueden volver a entrar, no hay ningún problema.
Estoy planeando que sea esa sesión a las 10 de la mañana, de 10 a 12, para que no tengan que madrugar tanto y digamos que podamos resolver ya lo que queda para este fin de semana en sus trabajos. ¿Listo? Voy a parar ya la grabación y voy a dar por finalizada entonces nuestra reunión.